Hermanos, solo para repasar, estamos viendo formalmente el tema de la encarnación. Particularmente estamos tratando el tema de la formulación teológica. En la lección 7, si no me equivoco, tratamos que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Ese fue nuestro primer trabajo de formulación. En segundo lugar, en esta lección, en el punto 3, vimos que Jesús es una persona indivisible, contra Nestorio. Y es donde vimos los conceptos que espero que ya estén bien manejados en nuestras mentes, de anipostasis y enipostasis, que son... Estos conceptos son los más importantes cuando se trata de refutar el nestorianismo. Nos quedó inconclusa una parte que es la distinción de las naturalezas. No solo tenemos que hablar de Jesús como una persona indivisible, sino también debemos distinguir las naturalezas. Porque con lo uno se refuta el nestorianismo, pero con lo otro se refuta el monofisismo. Si decimos que Cristo es una persona, pero no logramos distinguir sus naturalezas, tenemos un grave problema. Entonces, veamos brevemente este segundo punto, cuarto en nuestro desarrollo de la formulación de la cristología. Tan necesario como es mantener la unidad de la persona de Cristo, así también lo es distinguir entre sus naturalezas, pues Calcedonia, si ustedes recuerdan, no solo insiste en que Jesús es el uno y el mismo. ¿Recuerdan cómo insiste eso Calcedonia? Uno y el mismo, uno y el mismo. No solo insiste en eso, sino que por otro lado enfatiza que estas dos naturalezas son distinguibles, que no se confunden, no se mezclan, sino que permanecen siempre distintas. Así que Jesús es una persona con dos naturalezas inmezclables. Empecemos entendiendo esto a la luz del eutiquianismo, el monofisismo y el monotelismo. En la lección, en el curso de historia de la iglesia medieval, vimos que Eutiquio fue acusado de enseñar una mezcla de las naturalezas, hasta a tal punto de decir que en Jesucristo hay solo una naturaleza. Ahora, esa vez vimos que es dudoso si Eutiquio lo enseñó así tal cual. No obstante, hoy esa herejía posee su nombre. Lo haya enseñado o no, el eutiquianismo quiere decir o enseña que en Cristo hay una naturaleza que es el producto de la mezcla de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Tal postura recibió sus correcciones hasta el punto que evolucionó después al no recuerdo la palabra apropiada, creo que es monoenergismo, porque no es monergismo, eso es otra cosa. Pero si ustedes recordarán las clases de historia medieval, hubo algunos, como, y si no me equivoco es el Papa Leo X, que estuvo argumentando que no hablemos de dos naturalezas, ni de una naturaleza, sino que más bien hablemos de una energía en Dios, en Jesucristo. ¿Quién recuerda cuál fue la respuesta a esa postura? ¿Hay una energía o dos energías en Jesucristo? ¿Quién recuerda? Dos. Necesariamente hay dos energías, porque el poder es una virtud de la naturaleza, y si Cristo posee dos naturalezas, por lo tanto,
debe tener dos energías. Y después esto evolucionó y dijeron, no hablemos ni de una naturaleza ni de una energía, sino hablemos de una voluntad en Cristo, el monotelismo. ¿Cuál fue la respuesta? No, Cristo no posee una voluntad, sino que posee dos voluntades. Y vimos que Máximo el Confesor fue uno de los principales estandartes de la ortodoxia en este tiempo. Ahora, ¿por qué rechazamos el monofisismo, el monoenergismo y el monotelismo? Porque, hermanos, la Biblia claramente distingue en la única persona de Jesús dos naturalezas en la unión. ¿Qué dijimos la semana pasada? La unión de las dos naturalezas en Cristo, ¿cómo sucede? ¿Es una unión en qué? En persona, por eso se le llama la unión hipostática, porque la unión de las dos naturalezas ocurre en la persona del Logos. No obstante, en esta persona, en Jesucristo, la Biblia sigue distinguiendo dos naturalezas. Déjenme darles algunos ejemplos. En primer lugar, la Biblia enseña y muestra claramente que aún después de la unión había dos naturalezas. En primer lugar, afirmamos esto porque la Biblia sigue distinguiendo en sus dos naturalezas, y esto lo vimos un poco en Juan capítulo 1, cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Evangelio de Juan sigue distinguiendo entre dos naturalezas. En segundo lugar, vemos dos voluntades en Cristo, aunque es preciso decir que solo un acto de voluntad. No obstante, dos naturalezas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús dice, no se haga mi voluntad. Para que Jesús pudiera decir eso, debía poseer una voluntad humana que era distinta a la del Padre. Así que afirmamos dos naturalezas, dos voluntades. Otra razón para rechazar las doctrinas de Eutiquio y el monofisismo es el hecho de que tal confusión, o sea, si existiera tal mezcla de naturalezas, nos dejaría un Cristo que no es ni Dios ni hombre, sino algo entre los dos, lo cual nos dejaría sin mediador. Así que Cristo tiene que ser necesariamente permanecer con dos naturalezas distinguibles. De hecho, miren lo que dice Juan de Damasco aquí. Si, como dicen los herejes, Cristo tuvo una naturaleza compuesta después de la unión, o sea, hubo una mezcla, entonces, a partir de una naturaleza simple se volvió compuesto, y no sería consustancial con el Padre, que es de naturaleza simple, ni con la Madre, hablando de María, porque ella no está compuesta a partir de la divinidad y de la humanidad. Tampoco estaría entre la divinidad y la humanidad, ni sería llamado Dios ni hombre, sino Cristo solamente. Y Cristo sería no el hombre de la hipóstasis, sino el de una naturaleza única en sí misma. O sea, está diciendo, no lo podríamos llamar Dios porque ahora hay una mezcla en donde es Dios más algo, ni lo podríamos llamar hombre porque ahora era hombre más Dios en esa mezcla, y por lo tanto solo lo podríamos llamar Cristo, y Cristo solo lo designaría a Él, que es esa mezcla de divinidad y humanidad. Así que, hermanos, porque las Escrituras son claras en esto, y porque si no es así, nos quedamos sin mediador, afirmamos que estas dos naturalezas permanecen siempre distintas. Ok, pasemos al último punto que es importante que conozcan, y es este. Podemos decir en un sentido que Cristo es una persona compuesta.
A ver, ¿qué dijo el Damasceno apenas arriba? ¿Qué dijo el Damasceno? ¿Cristo es compuesto? ¿Cristo es compuesto, dijo el Damasceno? Dijo no. Pero después el Damasceno dice que en un sentido podemos decir que Cristo es compuesto. ¿Qué es compuesto? ¿Qué es composición? Empecemos por ahí. Bueno, composición es lo contrario a ser simple. ¿Y qué es ser simple? Ser simple es uno que no está compuesto por partes, que no está compuesto de potencia pasiva, sino que es pura potencia activa, o sea, es acto puro. Todos deberíamos tener claro en nuestras mentes esto, ¿sí? Algo compuesto es algo que está hecho de más de dos partes, ¿sí? Y estas dos partes pueden ser materiales o pueden ser partes lógicas, o sí, partes meramente ontológicas. O sea, por ejemplo, los ángeles son seres simples o compuestos. Son más simples que nosotros, pero no son seres simples en la pura definición. ¿Por qué? Porque solo Dios es acto puro, pero la razón ontológica de los ángeles es que en ellos hay potencia, en ellos hay algo que puede ser actualizado de no ser a ser, ¿sí? Entonces, no hay nada aparte de Dios que sea simple o simplísimo, ¿sí? Entonces, en Dios no hay potencia, en Dios no hay alguna parte que pueda ser actualizada, que pueda ser llevada. Ahora, esto que estoy hablando no es solo una desviación del tema, porque realmente, hermanos, esto es lo que hace compleja la encarnación. Y ahorita vamos a hablar en la próxima lección de dos aspectos gramaticales teológicos que debemos tener en nuestro lenguaje para entender correctamente la encarnación sin atribuir a Dios mutabilidad. Ok, entonces, si composición es aquello que está formado de dos partes o más, ¿es Cristo un ser compuesto? ¿Qué opinan? No estoy hablando de su humanidad, en la cual diríamos necesariamente que, ¿qué? ¿Era la humanidad de Cristo compuesta? Sí, ¿de cuántas partes? Pues igual que la nuestra, al menos dos. Y si queremos después distinguir más partes, nosotros podríamos distinguir las diferentes partes de nuestro ser. Entonces, no estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de Jesucristo como la persona, Dios hombre. ¿Podríamos decir que era compuesto? ¿Podemos decir que era compuesto de humanidad y divinidad? ¿Qué opinan? Creo que a veces las preguntas son lo que ayuda a que entendamos el tema y no solamente yo esté dando el discurso. ¿Qué opinan en eso? ¿Decimos que Cristo está compuesto de divinidad y humanidad? Para ser más claro. Ok, veamos por qué podemos decir que está compuesto Cristo, pero no en el sentido que acaban de mencionar. En Cristo no hay una composición de humanidad más divinidad. Y ahorita voy a explicar por qué, aunque sí podemos hablar de una composición, pero una muy particular. Déjenme elaborar en esto. A fin de fortalecer nuestra defensa contra el eutiquianismo, vale la pena presentar un concepto teológico más, y es afirmar que Cristo es una persona compuesta. Pero, ¿qué se quiere decir particularmente por esto? Bueno, Juan de Damasco nos ayuda.
En primer lugar, no quiere decir que la divinidad llegó a tener composición, ¿sí? La naturaleza divina no depuso la propia simplicidad. O sea, Cristo para tomar carne no dejó de ser un ser simple para poder empezar a ser un ser compuesto. No, Cristo, el Logos, en cuanto a que es Dios, es un ser simple, eterno, pura actualidad. Entonces, Dios no dejó de ser simple para encarnarse, y eso lo vimos en parte en la kenosis. ¿Ya vimos la kenosis o apenas vamos allá? Apenas vamos hoy, ¿verdad? Entonces, no hay una kenosis donde Cristo tiene que dejar de ser simple en cuanto a que es Dios. La doctrina de la divina simplicidad no queda eliminada en la encarnación. La unión hipostática es la asunción de la segunda persona de la divinidad, la asunción de carne. Para que hubiera una composición en la divinidad, la encarnación debería entenderse como eutiquio. Pero si mantenemos que no hay confusión de sustancias, podemos afirmar la integridad de la divina simplicidad. El objetivo de llamar a Cristo persona compuesta es solo especificar que es una persona que ahora subsiste en dos naturalezas, no que su divinidad en sí misma pueda haberse vuelto compuesta. Entonces, Cristo, el Trino Dios, no dejó de ser un ser simple. Y esto nos habla mucho en cuanto a qué significa la encarnación. La encarnación no es una adición a la divinidad. La encarnación es ¿qué significa esto? Lo voy a explicar en la próxima lección más claramente. Pero la encarnación debe ser entendida como la terminación asuntiva de la carne de la segunda persona de la divinidad, en donde es la persona, el término, la persona del Hijo, el término de la encarnación, pero la divinidad no sufre cambio en esa acción. Tampoco la composición habla de mezcla de naturalezas. Solo para ser claro en el punto anterior, si el ser divino es simple, en la antigüedad los filósofos pensaban de Dios como una esfera, no como un cuadrado, porque un cuadrado tiene partes a donde se les podría añadir para perfeccionar algo, ¿sí? Pero en una esfera, ¿qué puedes añadir? Nada, es perfecta en sí misma. Y algunos pensaban así de Dios. Bueno, eso fue cultura filosófica en general, así que tómenlo gratis, eso no se cobra. Cuando decimos que Dios es simple, no compuesto por partes, y decimos que no hay una composición, queremos decir que en la encarnación no hubo algo que se hizo intrínseco, que rompió la divina simplicidad, en donde ahora Dios es Dios más carne. Eso no ocurre. Cristo no es compuesto en ese sentido. En segundo lugar, tampoco la composición habla de mezcla de naturalezas. Tampoco de dos se originó una naturaleza compuesta. Eso es directamente en contra de ¿quién? Eutiquio. Porque la mezcla de agua y jabón ¿es uno? Sí, pero es un uno compuesto. Bueno, eso no pasa tampoco en la encarnación. ¿Por qué? Porque una naturaleza compuesta de ninguna manera puede ser consustancial con las naturalezas que la componen. O sea, lo que vimos en la referencia del Damasceno. Una naturaleza compuesta no puede ser consustancial con Dios y no puede ser consustancial con el hombre, porque ahora es una naturaleza distinta. Entonces, ¿en qué sentido atribuimos a Cristo composición? Tomás de Aquino nos ayuda a distinguir en qué sentido preciso podemos decir que Cristo es una persona compuesta, y nada más en este sentido, y debemos ser precavidos en esto.
Entonces ya tenemos cómo defendernos contra Eutiquio. La encarnación no incurrió en hacer a Dios un ser compuesto. La encarnación, en segundo lugar, no produjo una mezcla de naturalezas. ¿En qué sentido entonces podemos decir esto? Dice Tomás de Aquino es lo siguiente: la persona de Cristo subsiste en dos naturalezas. La persona de Cristo subsiste en dos naturalezas, de donde se sigue que aunque haya en él un solo ser subsistente, ¿quién es el único ser subsistente en la persona de Cristo? El Logos, correcto. Se da en él mismo una doble razón de subsistencia. O sea, en este sentido se dice que su persona es compuesta, en cuanto que un solo ser subsiste en dos naturalezas. En este mismo sentido dice el Damasceno: esta hipóstasis del Verbo de Dios, la que antes era la hipóstasis simple del Verbo, se hace compuesta, pero solo en cuanto a que ahora el Verbo subsiste en dos naturalezas. Ahora, aquí no aclara en su ad contra, en el mismo artículo, que esto no implica que la naturaleza divina sea una... Y esto, yo creo que todos hubiéramos contestado. Yo pensaba, de hecho, o estaba un poco confundido también cuando estudiaba esto, de decir, bueno, a ver, entiendo, el Logos no deja de ser simple en la encarnación, sino que siendo eternamente simple, asume carne. Entiendo eso. Dos, entiendo que no hay una composición en Jesucristo en el sentido de una mezcla de naturalezas. Estoy de acuerdo, podría decir alguien. Estoy de acuerdo que la composición solamente la podemos denominar en el sentido que el Logos subsiste en dos naturalezas, y en ese sentido podemos decir que Cristo es una persona compuesta, pues subsiste en dos naturalezas. Estoy de acuerdo, pero no podríamos decir que la unión de la divinidad y la humanidad, que nunca se mezclan, hacen de Jesucristo también una persona compuesta. No, ¿por qué? Y debemos quedarnos solo con la única opción que dimos. ¿Por qué? Porque si hablamos en algún sentido que la divinidad pone su parte y la humanidad pone su parte para hacer la persona, el problema está en que la divinidad no puede ser parte de algo. ¿A qué voy? Déjenme explicarlo. ¿Cómo puede completarse aquello que está completo? ¿Cómo podríamos decir que la divinidad es una parte de la persona de Cristo? Si para que sea una parte, tiene que estar incompleto para que otro lo complete, ¿cierto? Entonces, ni siquiera en ese sentido debemos ser cuidadosos y ni siquiera afirmar eso. En este sentido, la naturaleza humana del Hijo no es parte, sino, como hablamos la semana pasada, instrumento del Hijo. Pero por otra parte, algo puede entrar en comunión con la subsistencia del Hijo para la realización de este fin. Otra cosa a tener en mente es que la composición, última revisión, la composición no hace a la persona. A ver, en nuestro caso, hermanos, en nuestro caso podemos decir que sí. Nuestro momento de composición como seres humanos hace nuestra persona, ¿cierto? ¿A qué voy? Yo soy creacionista en el sentido de la concepción, así que puedo dar este ejemplo. Cuando los dos gametos, los gametos de la mujer y los gametos del hombre, se unen para
generar al ser humano, yo creo que el alma es dada por Dios. Ahí hay una composición. ¿Cuál es la composición del hombre? Me refiero a alma y cuerpo. Bueno, la unión de esas dos partes hace a la persona, ¿verdad? Ok. En Cristo, la unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina no pueden verse como creadores de la persona. ¿Por qué? Exactamente. No crea a la persona de Jesucristo tal cual, de Logos, porque la persona ya existía. De manera que en todos los demás casos la unión de las partes genera sincrónicamente, o sea, al mismo tiempo, la persona. Pero en el caso de Logos, esta composición que llamamos, que es el Logos subsistiendo en dos personas, no hace la persona. Y esa sería la última cuestión que deberíamos tener en claro cuando hablamos de Cristo como compuesto. Déjenme leerles tal cual la frase que da Stephen Duby. Primero, Francis Turretin. Esta suposición, por lo tanto, no se hizo para completar la persona de Logos. Como tal, reduplicativamente, ya que era lo más perfecto en sí mismo desde la eternidad. En tal postura, esto haría que la persona de Cristo fuera distinto del Hijo Eterno y así destruiría la encarnación. Entonces, Stephen Duby dice, en su asunción de una naturaleza humana, el Hijo actualiza, sostiene y perfecciona la naturaleza humana sin ser compuesto o complementado por ella. En la situación única del Hijo de Dios, su subsistencia es compartida por la naturaleza humana, de manera que Él es el sujeto inmediato de su naturaleza y sufrimientos humanos, pero debido a la plenitud preventiva de su subsistencia, aún así su subsistencia no está establecida o compuesta o formada por su naturaleza humana. Así que siguiendo a Aquino y a Polanus, podemos decir que Cristo es simple de acuerdo a su naturaleza divina, pero compuesto de acuerdo a su naturaleza humana, a que el Logos subsiste. Es el suppositum de ambas naturalezas. En ese único sentido podemos decir que Cristo es compuesto, pero todos los demás deben ser negados. Así acabamos esta lección que ni es una lección, es la última parte de la lección 8. No sé si quedó alguna duda, hermanos, de esto.